En este hermoso martes vamos a estar compartiendo y construyendo vidas sobre un tema muy importante, como lo es la comunicación. La comunicación, ¿será la comunicación igual a la comunicación secular que habíamos conocido? ¿O habrá alguna distinción, alguna diferencia? Vamos a estar compartiendo hoy sobre este tema tan importante como es la comunicación. Tenemos que la comunicación, o sabemos y conocemos que está compuesta por un emisor, un código, un mensaje y uno o varios receptores. Sin embargo, hablamos también de que es un proceso social indispensable para la convivencia humana y la plena realización personal. Es necesaria la comunicación para poder entendernos, para poder realizarnos, para poder sociabilizar. Es muy importante. La comunicación tiene muchos elementos. La comunicación entre los creyentes en Jesucristo y en su palabra no debería ser entendida como solamente una mera transmisión de información. La comunicación para nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, los creyentes en Jesucristo, es algo más complejo, más profundo, y vamos a comenzar este martes analizando este importante tema. Hay algo más importante de lo cual debemos estar conscientes en el proceso de comunicarnos. ¿Qué dice Dios de la comunicación? ¿Cuál es la postura social? ¿Y cuál es la postura bíblica de la comunicación para las personas que siguen a Dios a través de su palabra? ¿De qué se trata el proceso de la comunicación? ¿Es solamente emitir y recibir un mensaje a través de un código? Tiene muchos más detalles muy importantes que debemos tomar en cuenta. Nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. La comunicación tiene varias vertientes, Vamos a estar conversando el día de hoy sobre cada uno de estos puntos. De pronto, si no nos alcanza el tiempo, entonces continuamos la semana que viene, pero vamos a tratar de ver hasta dónde podemos abarcar en este importante tema. ¿Qué es para Dios o qué debe ser para nosotros y qué es para Dios la comunicación? Continuamos por tu 92.1 en tu programa Construyendo Vidas con el tema de hoy, la comunicación. El éxito de las relaciones reposa en el amor. Un aspecto básico de relacionarnos es la forma de comunicarnos. ¿Es efectiva la forma con la que me estoy comunicando? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Retomando 2 de Corintios en el segmento anterior, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Nuestra forma de comunicarnos debe distinguirse porque tenemos que traer a la conciencia que las cosas viejas han pasado y debemos saber cuáles son los elementos de esta nueva comunicación que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Isaías capítulo 5 versículo 11 nos dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Nosotros estamos creados a la imagen y semejanza de Dios y hay una cantidad de elementos divinos, sobrenaturales e importantes dentro del aspecto de la comunicación. Esta comunicación tiene uno de sus elementos, tiene un carácter productivo, creador. Nos dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio, la palabra, el verbo, tiene un efecto creador. El propósito productivo de la palabra es el hecho de crear.
Es muy importante que tengamos en conciencia, que sepamos con propiedad cuál es la bendición y el propósito de que a través de nuestros labios nos podamos comunicar con un código o un idioma. Porque en cuanto a lo que decimos, vamos a tener éxito o no en nuestras diferentes relaciones. Génesis 1:3 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El propósito productivo de la palabra es el hecho mismo de crear. También tenemos en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Nos sigue mostrando Dios en su palabra que tiene una característica muy importante, el hecho de decir, el hecho de hablar, el hecho de comunicarnos verbalmente, y es para nosotros el de crear. La comunicación bíblica, la comunicación cristiana tiene un nuevo código que tal vez muchos podríamos ignorar, y es un código o carácter efectivamente sobrenatural, porque nuestra vida en muchas ocasiones se ve de manera igual. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué a lo mejor algunas veces retrocede? ¿Por qué no avanza? Porque tal vez debemos traer a la conciencia este carácter divino del comunicarnos verbalmente o el usar la palabra y usarla de manera acertada. Jesús ascendió al Padre y nos prometió un consolador, un ayudador, que no está con nosotros, sino en nosotros, que está en nosotros. Jeremías 1:9 nos dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. También nos recuerda el libro del Éxodo, capítulo 4, verso 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con su boca y con tu boca. Y con tu boca os enseñaré lo que habéis de hacer. Es muy importante tener en conciencia, saber cómo nos estamos hablando unos a otros, con qué palabras nos estamos relacionando, con qué palabras estamos manifestando nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que queremos, lo que esperamos. Tal vez muchas cosas no nos dan resultado, el resultado de nuestras expectativas, porque no estamos utilizando los códigos divinos, sobrenaturales, adecuados para relacionarnos con las personas. Es muy importante poder tener dominio propio sobre las palabras que decimos, porque hemos adquirido una nueva naturaleza. En la comunicación del hombre con Dios es importante manifestar nuestra necesidad. Somos vasos que deben ser llenos del agua de vida. Es muy importante poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Y el Señor ha dejado un modelo de oración por el cual podemos aprender, podemos desarrollar y nos podemos regir al conversar con Dios para buscar la satisfacción de las necesidades que tenemos de forma integral, para llenar nuestro vaso, para poder relacionarnos. Luego de la comunicación del hombre con Dios tenemos la comunicación del hombre con el hombre, donde es importante el amar y el servir. Debería destacar dentro del pueblo de Dios aquel y aquella que es nacido de nuevo, debería destacar el amor y el servicio, porque el Señor nos dice que debemos preferirnos unos a otros sin tener una predilección determinada, sino debemos
exaltarnos, honrarnos y preferirnos los unos a los otros. Por esto en esa comunicación verbal del hombre con el hombre, debe existir el amor y el servir. Y en la comunicación del hombre con los niños o de la mujer con los niños, es importante resaltar la edificación. Esto lo ha establecido Dios de esta manera. Por acá tenemos un mensaje de texto que nos llega. Un saludo para Michael de la Tete. Dios los bendiga. Gracias por estar en sintonía el día de hoy. Lo que decimos definitivamente nos determina. Cuando nos comunicamos con los niños, frecuentemente podemos escuchar el refuerzo negativo. Por ejemplo, no te soporto, no sé qué hacer contigo, eres insoportable, eres un abusador, una abusadora, eres desobediente, o algún tipo de insulto como eres un cabeza de tomate o un cabeza de tortuga. Generalmente siempre estamos escuchando este tipo de refuerzos negativos, esperando, porque aún nuestra expectativa es esperar que cambie la conducta. Amada y amado oyente, déjenme darle una noticia. No funciona de esta manera. Nosotros debemos sembrar lo que queremos cosechar. Y si usted está sembrando una semilla de no te soporto, entonces cuénteme usted por favor qué va a cosechar. Si usted le está diciendo, le está dando el mensaje, porque hablábamos al inicio de un código y un mensaje, usted le está diciendo a su pequeño, a su pequeña, a su adolescente, no te soporto, no sé qué hacer contigo. ¿Cuál es el fruto que va a cosechar de esa semilla? Debemos decir, poner verbalmente sobre nuestros hijos, así como Dios lo ha ejemplificado en su palabra para con nosotros. Debemos decir lo que queremos esperar. Eso que esperamos de ellos, eso es lo que debemos sembrar. Si queremos un abusador, entonces debemos sembrar esa semilla. Pero si no lo queremos, entonces no debemos sembrarla. Para que se extinga la conducta que no queremos fomentar, debemos sembrar otro tipo de semilla. Debemos fomentar lo que queremos cosechar. No, lo que pasa es que ese niño se porta mal, lo que pasa es que esa niña no obedece. Si nosotros permanentemente le estamos diciendo a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, aún a nuestros adolescentes, este dictamen verbal negativo, no podemos esperar que el fruto sea diferente. Inclusive en nosotros mismos. Cuando nos comunicamos con Dios, debemos pedir con convicción de que Jesús nos escucha, porque tenemos un Padre misericordioso, lleno de amor, y debemos ser agradecidos. Debemos comunicarnos con Dios, debemos tener un tiempo de oración para que nuestros vasos, o sea, nosotros mismos, seamos llenos de lo que necesitamos, porque es a través de la oración que Dios se comunica con nosotros y satisface nuestras necesidades. Y allí en ese momento es que nosotros estamos preparados para poder relacionarnos de manera efectiva con las demás personas que están en nuestro alrededor. Muy frecuentemente le decimos a nuestros adolescentes, no escuches ese tipo de música, no veas ese tipo de programación, porque ejercen una influencia sobre tu vida. Y ellos nos dicen, no, eso no es así, eso no ejerce ningún tipo de influencia sobre mí. Y vemos que pasan 2 o 3 días y lo vemos repitiendo esas conductas. Igual pasa con nosotros. Si nosotros no desarrollamos un tiempo de oración con el Señor, pues no nos podemos llenar de lo que es Él. Entonces, ¿qué vamos a manifestar si no leemos la palabra de Dios? Si no renovamos nuestra mente y si no tenemos ese tiempo donde Dios satisface nuestras necesidades. Es muy, muy, muy importante. Al comunicarnos con nuestros pares, debemos proyectar verbalmente lo que queremos cosechar de nuestros pares. Debemos hablar tal, pero tal como querramos que hablen con nosotros.
Queremos misericordia, pues manifestemos verbalmente misericordia. Queremos amor, queremos dulzura, pues póngase de rodillas hasta que el Señor permita que por sus labios salgan palabras sazonadas. Sazonadas con amor, sazonadas con eso que queremos esperar de nuestro entorno. Y perseveremos. Porque no porque lo haga 3 veces y no tenga la respuesta que yo deseo, entonces ya Dios no me escucha. Debemos perseverar, amadas, amados. Culpabilizar. Si comienzo a culpabilizar a las personas que viven conmigo, si comienzo a culpabilizar a mis padres, si comienzo a culpabilizar a mi pareja, si comienzo a culpabilizar, si comienzo a insultar, ¿qué puedo cosechar de ellos? ¿Qué fruto puedo cosechar de ellos si estoy sembrando una semilla de amargura? Y la pregunta, aún más interesante, ¿de dónde sale esa semilla de amargura? ¿Será de lo que me están haciendo o será de mi propio corazón? Son múltiples los factores por los cuales unos chicos pueden presentar mal comportamiento. Pero para comenzar a poner correctivos y hacer modificaciones de conducta, podemos iniciar esa labor o ese trabajo primero evaluando el entorno de lo que se dice en referencia a los niños. Fíjate, son muchas cosas las que podríamos decir aquí, pero puedes comenzar evaluando cómo se le está hablando a esos chicos, de qué forma se está sembrando la semilla que se quiere cosechar en ellos. Puedes evaluar eso, puedes comenzar por ahí y ahí te aseguro que tienes bastante trabajo con respecto a sus padres, con respecto a las personas que los están criando. ¿Cómo es ese entorno? Y si es un entorno negativo, pues hay trabajo. Podemos comenzar a orar, porque como venimos hablando, en la palabra Dios ha colocado poder. En la palabra de los creyentes en Jesucristo, de lo que han apartado su corazón a Cristo, hay poder a través del Espíritu Santo. Y podemos y tenemos el deber, más que querer hacerlo, tenemos el deber de comenzar a romper esas estructuras. Parecen cosas sencillas, pero si lo llevamos a la oración nos damos cuenta de que esas cosas sencillas son herramientas poderosas para destruir las fortalezas. Y nos los dice la palabra de Dios. También tenemos por acá a Evelyn, desde La Dolorita. Quiere mandarle un saludo, un beso y un abrazo a Naomi y a Santiago, que están escuchando en este momento la emisora. Le mandamos un beso, la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente en esta mañana. También tenemos un saludo a Astrid de parte de su esposo, que están en sintonía desde Petare. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Que Dios los guarde. Continuamos construyendo vida en esta preciosa mañana con nuestro tema de hoy, la comunicación. Tenemos en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 37, nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 21, nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de sus frutos. Ya vemos entonces que la palabra y el verbo dentro de la comunicación son muy importantes, muy pero muy importantes. Y muchas veces no le tomamos la relevancia que esto contiene. Mateo capítulo 12, del verso 35 al 37 nos dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Ahora preguntémonos a cada uno de nosotros en esta mañana: ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está puesto mi corazón? Según las Escrituras, ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde se halla mi tesoro? Porque la palabra nos dice que sacamos cosas buenas de nuestro buen tesoro o sacamos cosas malas de nuestro mal tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente soy víctima y reacciono porque me están haciendo daño o porque tengo rencor? ¿O realmente qué es lo que yo estoy albergando dentro de mí? Llevémoslo a la presencia de Dios. Tenemos también en Lucas capítulo 21,
verso 15 nos dice, porque yo os daré palabra y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Hermano, amado oyente, amada amiga, escuchemos lo que nos dice el Espíritu en esta mañana. Porque yo os daré palabra y sabiduría. Pero ¿qué tenemos que hacer para tenerla? Debemos pedirla. O sea, debemos desarrollar una vida de oración asertiva. Debo orar en función a lo que quiero recibir de Dios, a los aspectos de mi vida, porque como yo tengo un propósito, tengo que orar en función del propósito que yo tengo, no del propósito que tiene la persona que yo conozca, sino en función del propósito que yo tengo. Para que ese propósito se pueda cumplir, debo orar en función de mis necesidades, para que Dios satisfaga mis necesidades, porque Él promete en su palabra, porque yo os daré palabra de sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Lo promete Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 10 dice, además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Debemos saber escuchar. Debemos saber escuchar y retener esa palabra que hay para poder transformar el espíritu de nuestro entendimiento, que es nuestra mente. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos las situaciones o los pensamientos en el corazón? Lo proyectamos a través del verbo, de la palabra. Ya lo hemos conversado en otros programas. Pero ¿qué pasa inicialmente? Que hay un pensamiento, hay una estructura de creencias que tenemos arraigada y que debe ser cambiada del viejo hombre, o sea, de nuestras creencias anteriores, al nuevo hombre, que son esas creencias renovadas y verdaderas que están escritas en la palabra de Dios. Proverbios 10, capítulo 11 nos dice, las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado lo ahoga la violencia. ¿Cómo es la comunicación verbal? ¿Cómo es? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo estoy hablando? Hay hombres, nos dice la palabra de Dios, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es sabiduría. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestro deber referirnos a los niños verbalmente a través de la construcción, de la instrucción en cuanto a la palabra de Dios. Pero no quedamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene más variables, tiene otras variables que intervienen. Tenemos el lenguaje verbal, pero también tenemos un lenguaje no verbal que contempla otras características, y este tema lo vamos a ampliar el próximo martes con el favor de Dios, para seguir hablando de lo importante que es el saber comunicarnos asertivamente, como Dios quiere que nos comuniquemos para poder recoger como fruto lo que nuestro corazón desea. Mateo capítulo 19, verso 14 nos dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Definitivamente debemos dejar que los niños se acerquen a Dios, debemos facilitar que los niños se acerquen a Dios y a su palabra. Debemos modelar que los niños se acerquen a Dios y a su palabra, porque todos debemos ser como niños para poder ser contados dentro del pueblo de Dios, para poder estar dentro del pueblo de Dios.